Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Shalom, hola Javiera. Shalom, Marcelo, qué gusto saludarte. Un gusto, sí. Bueno, Bueno, el día de hoy no va a estar Gloria Blanco entrevistándote, voy a estar yo, Javiera del Campo. Yo también participé en la sesión anterior y pude conocer cómo es la dinámica de entrevista, y entonces ya nos saludamos y voy a comenzar preguntándote. cómo no, Te voy cómo a no. preguntar respecto al blog que tú escribiste esta Sí. semana en Campus San Pablo. Escribiste un blog con el título Sacrificios y Alabanzas. Eh, Ese blog aborda la temática que se va a leer en las iglesias, en la iglesia cristiana, este domingo 11 de febrero. La lectura es Marcos 1, de 40 a 45, la lectura del Evangelio. Y tú ahí nombras algunos conceptos de la cosmovisión judaica, que sería muy interesante que tú pudieras ahora acercarnos a esas palabras, comentarnos cuál es su significado, eh, en qué medida aportan a las personas, eh, para poder, bueno, son temas que te voy a hablar las palabras bien específicas que tú comentas ahí. Respecto al culto judaico, tú hablas de corbán, corbanot, kavanot. ¿Podrías, en palabras simples, explicarnos qué significan esas palabras? Con mucho gusto. Y si me permites, antes de responder a tu pregunta, quisiera expresar mi solidaridad, porque tú estás en Chile, mi solidaridad al día de duelo en Chile por el fallecimiento del expresidente Piñera y por los terribles incendios que están azotando a Chile, que aquí desde Argentina no solo nos enteramos, también nos duele. Quería decirlo porque es Muchas la gracias, realidad que nos atraviesa Marcelo. a todos. Gracias, Marcelo. Aquí en Chile se están viviendo momentos difíciles en el mes de febrero. Y desde aquí, desde la quinta región, eh, agradecemos con sinceridad tus palabras. Y respecto a tu pregunta, Javiera, mira, hay una parte de la respuesta que es muy sencillita. Resulta que el idioma hebreo se pronuncia con sonidos que no son los mismos que el idioma castellano. Por ejemplo, está la letra Hey, que es una H aspirada. Nosotros en la Argentina al menos hablamos con la H muda. Ya. La letra Aleph es una letra gutural que no existe en las lenguas occidentales, ¿Cómo no se sé. pronuncia, Ale? O la Ayin, O, O. Ese sonido no Entonces, existe en idioma por castellano. ejemplo, claro, son sonidos, es como, viste, qué sé yo, los pigmeos del Kalahari tienen sus lenguas cliqueantes. Para ellos, una palabra puede ser, y nosotros no oímos nada, es Y clic. para nosotros puede ser eso una onomatopeya. Claro, pero para ellos es una palabra de su idioma, porque tienen ese tipo de sonidos como parte del idioma. Pues bien, el idioma hebreo tiene otros sonidos más parecidos a las lenguas europeas que el idioma de los pigmeos del Kalahari, mucho más parecido, pero con algunos sonidos que no son exactamente los mismos. Y Entiendo. entonces, cuando se translitera, o sea, cuando algo escrito en alfabeto hebreo y que en hebreo se pronuncia de una manera, uno quiere escribirlo en alfabeto latino, a veces no hay cómo. Entonces, por ejemplo, carbanot o corbanot, en un caso una O, en otro caso una A.
en alfabeto latino, es una cosa que está a criterio del que está haciendo la transliteración. No hay una transliteración exacta. ¿Pero es la misma palabra? Es la misma palabra. Corbán o carbán, singular. Corbanot o carbanot, plural. La terminación ot es el plural femenino, como en castellano la terminación as. AS. Corbanot y carbanot serían entonces el plural Exacto. de la palabra corbant. Exacto. Corbant. Ahora, esto en realidad no tiene tanto que ver con la cosmovisión judaica, sino que es simplemente un planteo lingüístico que tiene que ver con cómo se translitera de un idioma a otro. Es, es eso nada más. Lo que sí Entiendo. tiene que ver con la cosmovisión judaica es qué sentido tiene ese acto que se denomina como corbán. ¿Qué es un ¿Pudieras corbán? acercarnos a esa terminología? Sería genial. Bueno, es eso, es acercarse. Justamente la raíz, que transliterando sería QRB, krb, es una raíz que tiene que ver con acercarse a, en este caso, acercarse a nuestro creador. Y uno se puede acercar de muchas maneras. Y hay muchos actos que son un acercamiento. Puede ser mediante una ofrenda en un sacrificio, porque uno está dando algo de uno, por ejemplo, en un sacrificio donde se quema algo. ¿Pero ese sacrificio se da a raíz de otra acción anterior o es un gesto voluntario? Bueno, los Que surge de manera sacrificios, espontánea, a eso me refería. correcto, correcto, correcto. Bueno, es que ha ido cambiando la cosa a lo largo de los siglos y los milenios. Cuando en un primer momento, por ejemplo, Abraham, o sea, antes de la alianza en el Sinaí de Moisés y las tablas de la ley, mucho antes, Abraham en Betel levantó un par de piedras para hacer allí un sacrificio. O la ocasión en la que Abraham ató las manos de Isaac como si fuese a hacer el sacrificio que no fue, pero el acto de atar las manos parecía que iba a ser un sacrificio. Esto era anterior a la legislación que surge de la alianza en el Sinaí. Entonces, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, ha habido, desde antes de los días de Moisés, ya alguna forma de ceremonias de sacrificio en el sentido de matar un ser para de ese modo llegar o acercarse a Dios. Pero tú en el blog tú hablas de alabanza y sacrificio. Son dos palabras que, por lo que yo veo, hay un binomio ahí. Hay un punto Correcto, tangencial de encuentro. correcto. No, es así como tú dices. Entonces, para responderte esto voy a abreviar lo que estaba por contar. Hay sacrificios antes de la alianza sinaítica, hay sacrificios en el Sinaí, cuando el pueblo está durante 40 años dando vueltas por la península del Sinaí o por la En el desierto. Transjordania, que son frente a la tienda de reunión, el Mishkan, la tienda donde se fijó la sede del, digamos, altar portátil, la residencia portátil de nuestro Creador. Luego, por ejemplo, en los días del rey Salomón, los sacrificios se hacían todavía en algunos lugares altos y en Jerusalén. Y sabes, te marqué 3 momentos históricos, pero sigue la historia. Entonces, el lugar donde se hacían, qué se hacía, fue variando con el ¿Cuál es el tiempo. objetivo? El objetivo Acercarse, es la purificación, acercarse a Dios. eh, acercarse. La palabra corbán quiere decir acercarse. La palabra castellana sacrificar viene del latín sacrificare, hacer que algo sea sagrado.
acercarse a Dios entonces. La palabra Qurban es acercarse a Dios, pero se puede uno acercar de muchas maneras, incluso de maneras dolorosas e involuntarias. Mira, por ejemplo, aquí tengo un libro. Pero eso puede ser en cualquier lugar. Mira, por ejemplo, tengo aquí este libro, no sé si se lee, no, porque queda en espejo, ¿no? Dice palabras sin decir, no, palabras para Palabras para decirlo. decirlo. Palabras para decirlo, lenguaje y no alcanzo a leer la segunda palabra. Lenguaje y exterminio. Es de la doctora Perla Sne, una psicoanalista argentina, la conozco, y puedo decir que es amiga, y de casualidad cuando estábamos por empezar esta grabación, lo vi en mi biblioteca y lo agarré. ¿Por qué? Porque ella dice que entre los judíos de idioma yiddish en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, no se hablaba ni de holocausto ni de Shoah. ¿Sabes cómo denominaban ellos a lo que los nazis hacían en los campos de exterminio? Le decían el Kurban. Era su momento de tener que acercarse a nuestro Creador aunque no quisieran. Pero qué sacrificio más holocáustico. Terrible, porque no era voluntario. Así que esto te da la idea en hasta qué punto Kurban quiere decir acercarse, no es hacer que algo sea sagrado. Pero es que ahí yo pienso que hay una interpretación muy diferente de lo que en raíz se estaba pronunciando respecto de la palabra. Hay una interpretación errónea bajo mi punto de vista, porque, No, no es errónea, es de otra cosmovisión, otra cultura. Entiendo que no sea la tuya y que no te resulte natural aceptarla de inmediato, exacto, bajo pero de mi eso se cosmovisión trata el católica no, diálogo yo no de... podría aceptar algo así. Sí entiendo la pasión y muerte de Jesús y su resurrección, que fue un acto de sacrificio y de salvación para toda la humanidad. Bien, eh, Fue un acto voluntario de parte de Jesús. Eh, y entonces, bajo ese perdón, aspecto, ¿te puedo interrumpir? Discúlpame. Hasta no hace mucho, los cristianos celebraban el 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes, que fueron sacrificados por los soldados romanos enviados por Herodes Antipas, 2000 niños judíos sacrificados porque Herodes lo que quería era matarlo a Jesús. Y en lugar de eso mandó matar 2000 niños que no eran Jesús, y Jesús, por suerte para él y por suerte para el mundo, sobrevivió. Pero la cristiandad seguía recordando a esos 2000 niños judíos que nunca conocieron a Jesús, que no eran cristianos, que no eligieron esa muerte, que fueron asesinados. Hablaba del sacrificio de esos 2000 niños. En la cultura judía eso tendría sentido. Eso era un kurban. Se acercaron a nuestro Creador, no por cristianos, sino que, porque bueno, terminó su vida en esta tierra y posiblemente estén más cerca del Creador ahora. Nada y, más. y, el, la terminología, porque bueno, hablando de la lectura que se leyó el Evangelio el día lunes en, no, el día martes, ayer, el día martes en Chile, en el Evangelio católico. Jesús habla del corbán que se debe ofrecer para alabar y respetar a los padres. Ahí también Jesús hace un llamado de atención respecto a cómo interactuamos con las personas, nuestros creadores, las personas que nos han amado desde el principio, que nos crearon en el mundo. Eh, Respetar y honrar a los padres desde el Corbán, y ahí lo que hace Jesús en la lectura del día de ayer es eh, decirle a los fariseos, ya, ¿qué es más impuro?
lavarse las manos, no lavarse las manos y no lavar los utensilios antes de comer, o amar y respetar a, a los padres, porque en el fondo él dice una terminología que se ocupa mucho en Chile, que yo lo voy a interpretar con esa terminología, es como que no nos saquemos los pillos, no eh, es misericordia, es alabanza o es matanza. Bueno, una de las maneras de hacer Kurbán, de acercarse a nuestro Creador, es cuando con sinceridad y con arrepentimiento por las faltas que uno ha cometido, porque todo ser humano las comete, uno busca retornar al sendero que nuestro Creador nos ha enseñado y da gracias y lo alaba. Es lo que tú Y eso es explicas un en el Kurbán texto. también. Es lo que Entonces, explicas en por el eso texto. el título del blog, Alabanza de Sacrificio y una ofrenda. Alabanza. Por eso el título, Sacrificio y Alabanza. Porque la alabanza puede ser un Kurbán, o no serlo si no es una palabra sincera. Y en todas las épocas y en todos los tiempos ha habido gente que ha alabado al Creador de forma sincera y agradeciendo el momento que le toca vivir. Y en todas las épocas y en todos los pueblos ha habido y hay gente que no es sincera en eso. Entonces ahí Jesús, como maestro, como rabí, maestro, como guía espiritual, dice lo que una y otra vez dicen los profetas de Israel, que de nada sirve hacer un sacrificio, por ejemplo, de ir y sacrificar palomas o lo que sea, en el momento en el que en el templo de Israel todavía se hacían esos sacrificios. Después los romanos arrasaron el templo y el pueblo judío dejó de hacer esos sacrificios. Ese tipo de Fue el curbán año ya no 70. existe más. Pero cuando existían, en la época de Jesús, él, como muchos otros líderes espirituales del pueblo judío, que no por eso dejaron de ser judíos, ni se separaron del pueblo judío, ni empezaron una religión nueva, sus palabras están en el Antiguo Testamento, las de muchos profetas, dijeron, cuidado, si no eres sincero en tu arrepentimiento y solamente es de tus labios para afuera, pero no nace de tu corazón la alabanza, no es un sacrificio válido, no va a ser aceptado. Y ahí la alabanza se une con la terminología de la misericordia. Cuando Jesús habla, yo no vine a buscar sacrificios, sino misericordia. Bueno, cada vez que en el Antiguo Testamento, yo hablo del Antiguo Testamento porque es lo más parecido a la versión de la Biblia judía, el Tanaj. Es parecido, pero son dos libros diferentes, ¿eh? No son diferentes traducciones, son dos libros diferentes. Pero cada vez que en el Nuevo Testamento, en la versión judía, se habla de Corbán, a continuación, el nombre que se usa para designar en ese texto a nuestro Creador es el de las cuatro letras. ¿Sí? Que en la tradición judía ese nombre es sinónimo de misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se hace un corbán, sea sacrificando un animal o un sacrificio de alabanza, u otra naturaleza, otro tipo de sacrificio, dejémoslo abierto, se invoca el nombre de nuestro Creador como misericordioso. Y yo creo que también en eso Jesús, al hablar desde la misericordia y de la misericordia, también en eso está inscrito dentro de la tradición espiritual del pueblo judío que tiene que ver con esta cosmovisión de qué es un curbán. Y porque la lectura del día domingo, en Marcos 1, 40-45, Jesús sana a un leproso. Sí. Lo sana y, el, y hay un detalle en que
en que Jesús le dice, le pregunta si quiere quedar sano. Y después Jesús dice, queda sano. Y luego de sanarlo, eh, a verse, o sea, él lo sana porque Jesús se conmueve de su situación, le extiende la mano y lo toca y le dice, queda purificado. El leproso, eh, feliz, está, está feliz, felicidad no cabe en sí mismo, tanto que va y proclama y glorifica y alaba esa sanación, siendo que Jesús, cumpliendo la ley, en la cual él se había educado, en la cual era parte de su cosmovisión, él le dice, antes de que el leproso salga extasiado a proclamar a Jesús, le dice, em, pero ya te sané, estás purificado, ahora tienes que ir ante el sacerdote y hacer un gesto de, de purificación, de purificación. Ya que tú fuiste purificado, tienes que hacer ahora un gesto de purificación. ¿Qué es lo que tú explicas en el blog? Ese gesto, porque al final el que había estado enfermo por la lepra y que fue curado, no le hace caso a Jesús. Él sale de sí mismo y proclama y anuncia, y por eso después Jesús no puede ingresar a la aldea a seguir predicando. Ese gesto, ¿qué piensas de ese gesto que tuvo el leproso al proclamar a Dios de esa manera? ¿Será un gesto de alabanza y purificación también? No es un gesto de alabanza y purificación dentro del canon de la tradición religiosa de esa persona y de Jesús, y que Jesús le indicó que respete. A ver, si a ti un médico te dice, señora, usted ya no tiene que seguir viviendo en el leprosario, está curada. Usted antes tenía que vivir en el leprosario porque ahí la recluían, como a todas las personas leprosas, para evitar el contagio. Pero yo tengo una medicación nueva, le dice a usted un médico, con la que la curo en el momento. Usted ya deja de ser contagiosa y desaparecen los síntomas. Usted ya está curada, es una medicación nueva. Pero por favor, no ande gritando por la calle que ha sido curada de la lepra sin pasar antes por el Ministerio de Salud y obtener su certificado de salud que le permita circular. Porque si no, usted se salió del leprosario sin permiso. Entiendo, entiendo. Quizás Ahora yo... bien, si esa persona sale a la calle y dice, estoy curada, y busca a su marido y a su hija y los abraza, estoy curada, ¿está mal lo que hace? No, No, es una reacción humana comprensible, hermosa, válida, pero me sincera. gustaría, si usted me permite, Javiera, hagamos de cuenta que esto es un partido de fútbol. Permítame que yo corra un poquito de lugar el arco. Lo que estamos dejando de ver aquí es que Jesús le dijo a un judío que se atuviera en todo a la ley judía. Y entonces, si tenía que ir a ver a un sacerdote, no era un sacerdote católico porque no existían, era un sacerdote del culto judaico. ¿Y para qué iba a tener que ver a un sacerdote del culto judaico? Para hacer un curbán por su curación o sanación. No estoy discutiendo los poderes de sanación de Jesús, estoy seguro de que los tenía, pero no ese es el punto. El punto es que si alguien era curado de la lepra, había un sacrificio prescripto en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento está escrito cuál es ese sacrificio. Y Jesús le dijo, no le dijo vos sos judío, lo da por sobreentendido porque ambos eran judíos y estaban en Judea. Entonces, no aclaró eso para los siglos posteriores para que se le explique a los gentiles. Simplemente le dijo, cumplí con la ley.
estás sanado, pero no se lo digas todavía ahora a nadie. Primero anda al templo, hace el sacrificio que por ley, por la ley de Moisés corresponde que hagas para que quede aclarado que estás sanado y después ya está. Lo interesante acá es que Jesús le dijo que cumpla con la ley de Moisés, porque este es un punto muy importante en el diálogo entre judíos y cristianos, porque los cristianos a menudo interpretan que Jesús dijo o vino para reemplazar la ley judía por otra cosa. No, Y acá está claro que no, por lo menos no para el pueblo judío. Tal vez para los gentiles, la gente de otro pueblo, sí, claro. trajo un mensaje nuevo y diferente. Estoy de acuerdo. Pero para los judíos insistió en que no, en que nos atengamos a la ley de Moisés. Y este es un ejemplo claro, muy claro, Sí. importante no pasarlo por alto. Y es un ejemplo que también se expresa en otras partes del Evangelio. Sí, Ahora, yo pienso que después con el tiempo, y es lo que se expresa en las cartas de San Pablo, que lo comentábamos también en la sesión anterior, con el tiempo comenzaron los conflictos porque la idea y que lo que proclamaba Jesús era que también los gentiles, los paganos y la mujer que recoge las miguitas, que no es del pueblo judío, que también eh, quiere ser, sentarse a la mesa y conversar. Eh, Todos ellos, los de la periferia, también los que querían ser parte de la iglesia y del mensaje de misericordia y ser sanados. Eh, Después comenzaron los conflictos, si la circuncisión, si ser circuncidado o no, qué sí, punto, sí. qué coma de la ley hay que seguir respetando. Y yo pienso que en ese aspecto Jesús es muy hábil porque él busca unificar todas las leyes y todas las doctrinas judaicas en el mandamiento, en los dos mandamientos. Amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, em, yo pienso que Mira, ahí, te puedo interrumpir, ¿me permites? sí, sí, Ese perfecto. resumen o síntesis que tú dices que hizo Jesús también existe en la tradición judía. 200 años antes de Jesús hubo un gran maestro fariseo llamado Hillel el Sabio. Y en cierta ocasión a Hillel el Sabio, y me parece que con esta anécdota, por respetar el tiempo de nuestra audiencia, tendríamos que luego ir cerrando. En cierta ocasión, un pagano se acercó a Hillel el Sabio y le preguntó si le podía explicar rápidamente en qué consistía la ley judaica. En el tiempo que él aguante, haciendo el 4, parado en un solo pie. Parado en un solo pie, haciendo el equilibrio, hasta que se caiga. En ese tiempo, el pagano, lo que él pudiera aguantar, le pedía a Hillel que le explique en qué consiste la ley judaica. Ya, en un tiempo muy acotado. Muy acotado, pocos minutos. Y Y con, Hillel, manteniendo un equilibrio también. así es, y Hillel se apiadó de él y le contestó en segundos. ¿Qué le Le dijo? dijo, le dijo, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Dicho sea de paso, la respuesta de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, está en Levítico. Así que está realmente, no solo en las Sagradas Escrituras, sino que este ejemplo que te cuento de Hillel el Sabio, que es recordado en la tradición judía, demuestra que la enseñanza de Jesús es una enseñanza judía en este punto también. Bueno, le dijo, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, y ahora ve y estudia cómo hacerlo. Y acá el punto clave de la respuesta es la última parte. ¿Puedes Porque, repetir esa última frase? y ahora ve y estudia cómo hacerlo. Es decir, aprende
cómo no hacerle a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Que finalmente es lo más difícil. Exacto. Y no es... Entonces, para eso está el estudio judaico, para eso está el estudio del Talmud, para tratar de, para tratar de aprender cómo en esta vida no hacerle a otro lo que no querríamos que ese otro nos haga a nosotros. Cómo respetar los derechos del otro, cómo no ser al dolor del otro, cómo no humillar, qué es lo que hay que evitar. Hablar mal, por ejemplo, en la tradición judaica, hablar mal de alguien es un crimen prácticamente equiparable al asesinato. Matas el buen nombre de alguien es casi lo mismo que matarlo. La diferencia es que una muerte física es irreversible. Entonces, por eso es más grave. Explica Jesús también. Sí, Pero buenísimo, es que buenísimo las final. enseñanzas éticas, las plegarias de Jesús, están totalmente empapadas y atravesadas de la cultura judía, es más, de su época y de los valores de todos los tiempos de la cosmovisión judaica. Es algo que Jesús rescata desde las mismas escrituras. ¿Sí? Sí, gracias Marcelo, ya nos quedan ya 3 minutos para finalizar la conversación. Invitar a la gente que lea el blog de esta semana, Alabanzas y Sacrificios, a que puedan dar sus opiniones en el chat. También que Sí, escriban en por el blog, favor. enviar algún mensaje de audio también. Y así continuar con este diálogo que ha sido un diálogo interreligioso buenísimo, lleno de puntos tangenciales, puntos de encuentro, puntos de comprensión respecto a ambas cosmovisiones. Lo que tú decías cuando ahora estamos conversando, son cosmovisiones distintas y qué bueno el final, todo lo que pudimos rescatar respecto de las alabanzas y los sacrificios. Y yo cerraría la conversación de hoy con la frase que tú comentas y que también rescatas de la cosmovisión judaica y cristiana: no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Amén. Muchas gracias. Gracias Shalom, Marcelo, shalom. shalom, shalom.